Se los ha llamado de muchísimas formas. I call them returners. Living dead. And the monsters. My hungries. It was a walk. Pero en realidad tienen un solo nombre. Zombie. Zombie, that's Zombies. Zombies. zombie. A zombie. Zombies out there. Don't say that. What? That? What? That? The Z word. Don't say it. Why not? Because it's ridiculous. All right. Are there any out there, though? A lo largo de casi 100 años han sido protagonistas de muchísimas películas. Hoy, acá, ahora, vamos a ver cómo fue evolucionando este subgénero de terror. Así que ponete cómodo porque esto va a ser largo, ¿eh? Pues hoy, te lo resumo así nomás, la evolución de los zombies en el cine. El término zombie existe antes que el cine mismo y su origen puede ser de Cuba, de Haití, del Congo, de Angola. Bueno, San Martín. No va a darnos una cátedra sobre zombies. No, es verdad. Pero tengo que decir que zombie siempre significaba lo mismo, un cuerpo sin alma. Fue en Haití donde se le empezó a decir zombie a los esclavos. She's from Haiti. They make zombies. Porque al volverse esclavos perdían todo tipo de relación con el ser que eran antes. Perdían la libertad, la voluntad, el nombre, el apellido, sus vínculos y sus pertenencias. Perdían todo. Solo los dejaban el cuerpo para que trabajen. Eran un cuerpo sin alma. Esta idea inspiró varias historias en la literatura. No les interesa esta parte, ¿verdad? No, ya sé que no les interesa, pero es importante para que entiendan lo que viene. Paul Alexis Lesbois escribió en 1967 El zombie del Gran Perú, que contaba la historia de un brujo vudú que revivía a los muertos. En 1918 Mary Shelley escribió Frankenstein, que no es un zombie, pero plantea el tema de la resurrección, igual que La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, e igual que Reanimator de H.P. Lovecraft en 1921. Y el empujón final lo da William Seabrook, que en 1929 escribe La Isla Mágica, que trata de un culto vudú en Haití que resucita esclavos. Entonces, ahora sí, se estrena la primera película de zombies de la historia, dando inicio a la primera ola de la moda zombie. La primera película de zombies de la historia es White Zombie de 1932, dirigida por Victor Harperin. Zombie. The living dead. La película cuenta la historia de una pareja que viaja a Haití para casarse, pero un tipo está enamorado de la mina, entonces le pide ayuda a un maestro vudú interpretado por el gran, y me pongo de pie, Bela Lugosi, que ya era famoso por interpretar al mismísimo Drácula. Él le hace un trabajo para que parezca muerta, pero después la desentierran para revivirla como zombie. Esto iba a ser un zombie durante la primera ola, un muerto revivido por magia vudú, que pulula entre la vida y la muerte y que no es el villano principal, no, es un siervo del verdadero antagonista. Su objetivo no es comer gente, sino servir a su amo, y son inmortales. Así eran los zombies y lo iban a seguir siendo hasta por lo menos 1968, cuando se estrena Night of the Living Dead. Pero para eso falta. White Zombie no fue muy exitosa, a pesar de estar protagonizada por Bela Lugosi, que estaba en la cresta de su propia ola, pero abrió la puerta a más y más películas de zombies, entre las que se destacan Maniac de 1934, la historia de un científico que crea un suero para revivir muertos. The Love Wanga de 1936, que trata de una sacerdotisa que zombifica a afroamericanos para esclavizarlos. Revolt of the Zombies de 1936, secuela de White Zombie y también dirigida por el Halperin. Y The Ghostbreakers de 1940, la primera comedia de zombies.
Durante la década del 40 el género de terror empieza a decaer y a convertirse en una parodia, como bien expliqué en el video de la evolución del cine parodia, que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba. El cine de terror decaía y por ende el subgénero zombies también, pero vuelve a revivir en los 50 con la explotación de la ciencia ficción, y así empieza a dejar de lado el zombie controlado por hechiceros vudú para ser controlado por aliens o por científicos, como pasa en Los Invasores Invisibles, donde aliens poseen muertos para dominar la Tierra. Y obviamente hay que nombrar Plan 9 del espacio exterior, que trata a más o menos de lo mismo. Sounds like Cajun trouble. That apparition we saw had something to do with it. Come on. A pesar de que había unas cuantas películas, el zombie como monstruo no llegaba a ser muy popular. Era un monstruo más de la B, siendo de la A los 5 grandes: Frankenstein, la momia, Drácula, el hombre lobo y el hombre invisible. Igual el zombie pudo salir de Estados Unidos y España estrenó en 1961 Gritos en la noche. Esta película está dirigida por Jesús Franco, a quien se le debería prestar más atención porque dirigió títulos tales como Al Pereira vs. The Alligator Ladies, Killer Barbies, Colegialas Violadas, Fu Manchu y El Beso de la Muerte, entre otras. En México en ese mismo año se estrenó Santos contra los Zombies. Dirigida por Benito Alasraqui, que también dirigió Muñecos Infernales. ¿Quién es el santo?, se están preguntando. Fue un luchador profesional y actor mexicano que, al igual de Abbott y Costello en Estados Unidos o Mingo y Aníbal acá en Argentina, por algún motivo se ha enfrentado a diferentes monstruos: zombies, mujeres vampiros, marcianos, hombres lobo, Frankenstein, etc. Dato de vital importancia: el clásico rival del santo es otro luchador llamado Blue Demon. ¿Por qué digo esto? Porque con esta información finalmente entendí este chiste del Chavo. Tú sabes perfectamente que azul en inglés se dice blue. Sí, claro, Blue. ¿Y azul fuerte? Blue Demon. Pero volviendo a los zombies alrededor del mundo. En 1964 Alemania estrenó, y perdonen mi alemán, La Rochef Juanchen Kein Kung. Y en 1967 Inglaterra estrenó The Frozen Dead, que mezcla zombies y nazis. Y no es un dato menor decir que este zombie congelado se llama Elsa. Datazo. ¡Elsa! Cuestión que hasta ese entonces técnicamente un zombie era un muerto revivido por un hechicero vudú o un científico o un alien, nada más. Pero, en 1968 se estrenó Night of the Living Dead. y con esta película cambió el rumbo del género e inventó el apocalipsis zombie. Para hablar de apocalipsis también tenemos que hablar de literatura. ¿No les interesa esta parte, da? Sí, ya sé que no les interesa, pero es importante para que entiendan lo que viene. La primera novela de ficción en narrar el fin de la humanidad, además de la Biblia, es La New Home de 1805, que cuenta cómo la humanidad desapareció a causa de una esterilidad y solo queda un hombre vivo. En 1826 Mary Shelley publicó The Last Man, que narra el fin de la humanidad por culpa de una pandemia. Estas dos novelas son las piedras fundamentales para el género y recién en 1954 sale Soy Leyenda, de Richard Matheson. La sociedad se extinguió por una pandemia producto de una guerra bacteriológica. Los que no murieron vagan por el mundo convertidos en vampiros. Esta película tiene 3 adaptaciones cinematográficas: The Last Man of Earth con Vincent Price, The Omega Man con Charlton Heston y Soy Leyenda con Will Smith. Las 3 una maravilla, excepto una, pero no importa. Cuestión que había un director de cine muy fanático de Soy Leyenda y escribió una adaptación cinematográfica ambientada antes de los sucesos transcurridos en la novela. Y ese director era el mismísimo George Romero. Una leyenda, una quimera, la encarnación de lo más hermoso. Esta es la ópera prima de Romero y básicamente el guión de Romero abarcaba el inicio de la pandemia. Como Romero no pudo conseguir los derechos de la novela, cambió vampiros por muertos vivos, que en ese momento no eran zombies, porque como ya dije, un zombie era un muerto revivido por vudú. Por eso en la película no dicen ni zombie, ni muerto vivo, ni nada. Le dicen ghoul. Kill the brain
and you kill the ghoul. Un ghoul es un demonio necrófago del folclore árabe que aparece por primera vez en Las Mil y Una Noches. Las características principales de estos demonios es que son parecidos a los humanos, que son caníbales y que son inmortales. Y una de las formas de matarlos es cortándoles la cabeza. De acá saca Romero las ideas para sus zombies. George Romero rejunta todo esto y crea, sin buscarlo, al zombie moderno. También inventa el subgénero apocalipsis zombies y además inventa las reglas que rigen hasta hoy en día, que si te muerde te convertís en zombie. An increase of incidents involving cannibalism. Bites killed her. Bites brought her back. I got bit. That's not a bite, Sarge. Transmitted by bodily fluids. What? What do you mean what? You just tried to take a bite out of my arm. Y que mueren solo si le pegan en la cabeza. Get him in the head. And you shoot him in the head. Shoot it right through the head. One more clean shot to the head. You shoot them in the head. Moving the head. ¡Him in the head! Destroy the brain like in the movie! I thought you said if we destroyed the brain, it'd die. It worked in the movie! Well, it ain't working now, Frank. You mean the movie line? Los zombies siempre fueron una excusa para criticar a la sociedad. En la primera obra es una crítica a la esclavitud y en la etapa de George Romero pierden la humanidad para servir al consumismo y al materialismo. Esto se ve específicamente con El Amanecer de los Muertos, también de George Romero. Y esta es una característica que se va a mantener en la mayoría de las películas zombies. La motivación de los zombies ya no es servir un amo, sino morfar gente, y ya no se manejan en pequeñas regiones, sino que son una plaga. Gracias a lo popular que fue La Noche de los Muertos Vivos y El Amanecer de los Muertos, y a que a mediados de los 70 se popularizaron los VHS, democratizando mucho más el cine, empezaron a salir muchas películas de zombies, convirtiendo a los 80 en la cresta de esta segunda ola. Hasta aparecieron en el videoclip de Thriller del Michael Jackson. Ya para esta altura los zombies dejaron de ser los monstruos de la B para ascender a la A con los 5 grandes. Felicitaciones, zombies. Como había muchas películas, algunos guionistas tuvieron que rebuscárselas para hacer que su película sobresalga de los demás. Entonces aparecieron niños zombies, zombies contra zombies, luchadores de Kung Fu zombies, zombies que salen de la tele, pájaros zombies, y nudistas zombies. De todas estas, hay dos que sobresalen de todas las demás y que son de mis películas favoritas de zombie favorita de la historia: El Regreso de los Muertos Vivos 1 y 2, que además de tener maravillosos maquillajes de zombies y de burlarse del género mismo, plantea otro de los grandes clichés más clichés del universo zombie. Para esta altura parecía que las ideas se empezaban a agotar y en los 90 el género volvió a caer y ninguna película logró sobresalir. Ninguna salvo Brainhead, o también conocida como Tu madre se ha comido a mi perro, dirigida por Peter Jackson mucho antes que El Señor de los Anillos. Y en Argentina, para esta altura, aparece lo que se considera la primera película de zombies nacional y popular, Plaga Zombie. Y cuando se creía que el género estaba muerto, vuelve a revivir en el siglo XXI y más agresivos que nunca, porque ahora los zombies corren. Y acá empieza la tercera y más grande ola. El
los 90 el género había decaído en el cine, porque en los videojuegos la cosa era distinta. En 1997, 98 y 99 salió la trilogía de Resident Evil, un juego tan popular que se adaptó al cine en unas películas que no tenían un carajo que ver con nada, pero bueno, igual fue un éxito, ¿no? Todo indicaba que la gente seguía interesada en el género, pero necesitaba algo novedoso, algo nuevo. Che, dame algo nuevo. Entonces se estrena 28 días después y la rompe en taquilla a las piñas. Dirigida por Danny Boyle, que venía a dirigir Transporting La Playa, esta película cuenta cómo el mundo se fue a la mismísima mierda misma por culpa de un virus. Nosotros seguimos a Jamie, que se despierta del coma 28 días después del desastre. El mundo se fue al carajo y está lleno de zombies. Aunque técnicamente no son zombies, porque no están muertos, pero tienen todas las características de los zombies, no jodamos. Y además, corren. Y esta es la gran novedad, la corrida es algo que va a volver a aparecer abriendo grieta, los que prefieren que los zombies corran o los que prefieren que solo caminen. Muchos creen que esta es la primera película con zombies que corren, pero la verdad que no, hay algo que tenemos que aprender. Si se dice que algo o alguien es el primero, en realidad no. Alguien lo hizo antes, pero es menos conocido. Este es el caso de la película Nightmare City de 1980, que además de correr, los zombies usan armas y planifican estrategias. Yo creo que el mundo en ese entonces todavía no estaba listo para ver zombies corriendo y además la película es una verga malísima. Yendo un poco más atrás, tenemos la película de Romero donde el primer zombie que aparece corre. 28 días después empezó con esta tercera ola y el impulso lo tomó Zack Snyder para hacer en el 2004 su primer largometraje y otra de mis películas favoritas de zombies. La película de zombies con mayor presupuesto de su historia, hasta ese momento, ¿no? Y que es una de las remakes de Romero, El Amanecer de los Muertos. Acá los zombies llegan al mainstream, ya no son películas de bajo presupuesto, sino super reproducciones protagonizadas además por estrellas consagradas, como pasó con Woody Harrelson, o con Elijah Wood, o con Arnold Schwarzenegger, o con Tilda Swinton. Hasta Brad Pitt terminó siendo una película de zombies. Mirá lo que son las cosas. Y algo a destacar es que los zombies ya no son el villano principal, el verdadero mal reside en los propios sobrevivientes expuestos a una situación extrema. We are the Walking Dead. Obviamente esto viene de antes, ¿no? Uno de los momentos más tensos del Amanecer de los Muertos es cuando entran los motoqueros. Pero ahora, en este caso, en esta ola, el foco no está en sobrevivir al inicio del ataque, sino en sobrevivir a la reconstrucción de la sociedad. La zombiada se puso de moda de nuevo y aparecieron peliculones de zombies como Shaun of the Dead, The Horde, Wreck y otra de mis películas favoritas de zombies de la historia, Planet Terror, dirigida por el mismísimo Robert Rodríguez, también director de las maravillosas La Balada del Pistolero y Machete. En Planet Terror, además de zombies, hay una mina que tiene una ametralladora en lugar de pierna. Impresionante. Y a pesar de que este video es sobre el cine de zombies, es imposible no hablar de quien puso a estos bichos en la cresta de esta tercera hora, The Walking Dead, que fue una de las series más vistas de la historia del cable y es mucho decir teniendo en cuenta que es una serie de terror con violencia explícita. En los primeros capítulos el foco está puesto en los zombies, pero con el paso del tiempo estos pasan a un segundo plano porque los verdaderos villanos son las personas, como por ejemplo Negan. ¿Se acuerdan de Negan y se acuerdan de cómo quebraba la cadera? ¡Qué tiempos aquellos! Nunca los zombies estuvieron tan de moda, nunca los zombies fueron tan taquilleros. Pensar que en los años 30 no los quería nadie y ahora te quieren todos. Mirá de quién te burlaste, Drácula. Pero ¿qué pasa? La competencia es cruel y es mucha, y hay que volver a sobresalir de las demás y demostrar algo medianamente original. Y así empezaron a mostrar un lado más humano de los zombies, como para que empaticemos con ellos, como La Tierra de los Muertos, donde se muestra un mundo adaptado a los zombies, Warm Bodies, que se muestra un zombie galán, Life After Death, que nos cuenta la historia de Audrey Plaza que murió, resucitó y poco a poco se convierte en zombie, The Girl with All the Gift, la historia de unos niñatos que nacieron de mujeres zombies y ahora son medio zombies, medio niñatos, Ana y el Apocalipsis, que es una comedia musical zombie, y una de las últimas grandes películas de zombies, Train to Busan, con las mejores transformaciones. Y cuando se creía que el género estaba volviendo a morir, vuelve a aparecer él, otra vez vos, viejo, Zack Snyder, que después del Amanecer de los Muertos dirigió 300, Watchmen y la DC.
En el 2021 estrenó Army of Dead y quizás esté dando comienzo a la cuarta ola o solamente un nuevo impulso de la tercera. El tiempo dirá. Acá los zombies no son solamente cuerpos sin almas que van como animales, sino que tienen algo de conciencia y son capaces de reagruparse, de planear estrategias y de tener sentimientos. Es la primera vez que se hace esto, pero obvio que no. Romero lo hizo antes, lo hizo en Día de los Muertos, donde se empezaba a jugar con la idea de los zombies evolucionados, y en Tierra de Muertos terminó de cerrar esta idea mostrando que los zombies podrían ser una nueva comunidad. Oh. You're just looking for a place to go. Same as us. Pero quizás, una vez más, el mundo todavía no estaba listo para ver zombies inteligentes. Y ahora sí. Pero en este preciso momento de la realización de este video, año 2022, se podría decir que estamos de nuevo en la muerte del género. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque existe Lincoln contra los zombies, Tsunami Zombie, Stripper Zombies, Orgullo y Prejuicio Zombie, Castores Zombies, Ovejas Zombies... Al ver estas ideas podemos llegar a pensar que el género se sobreexplotó. Creo que White Zombie, La Noche de los Muertos Vivos, El Amanecer de los Muertos de Romero, El Regreso de los Muertos Vivos y 28 días después son la columna vertebral del género zombie. Podrá haber películas mejores, seguro que sí, yo no digo que no, pero indiscutiblemente estas son las que marcaron el camino para que hoy en día el zombie sea uno de los monstruos más populares del género de terror y, por supuesto, mi monstruo favorito. Hoy por hoy considero que el género está medio muerto, pero como ya vimos, son zombies. Y los zombies siempre, pero siempre reviven. God help us in the future. Dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches.